El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Qué sacas tú con ir a una iglesia para que te den lo que quieres oír? Te hablen lo que quieres escuchar. Sí, varón, tú vas a ser próspero. Sí, varón, Dios va a desatar bendición. Y tú estás en pecado. Pues no va a haber nada. Así uno se rompa la garganta hablando. Tú necesitas reconocer que debes entrar en la dirección correcta. Tú puedes tomar un bus con dirección al cielo y cuando te das cuenta el bus va con dirección al infierno. Pero yo lo tomé, pero vas mal. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Tuvo que por la fe seguir las pisadas de aquel que le llamó a hacer una nación. Hoy, por esa fe de aquel hombre, somos insertados en el pueblo judío, en la fe cristiana. Por eso, la raíz apunta también en la idea del apóstol a la fe solitaria de Abraham. Escúchalo bien. Tú en tu familia puedes tener fe y puedes ser un solitario, pero a causa de esa fe, tu familia llegará a los pies del Señor, porque esa fe te hace tener frutos, esa fe te hace ser sensible, esa fe te hace quitar toda religiosidad. Hay personas que son religiosas y si otro no piensa como ella, es del diablo. Eso es un gran error. Tú no puedes llamar a nadie porque el que juzga es Dios. Yo debo dar mi testimonio para que otros al verlo sigan. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham, solitario, fue llamado con su padre, fue llamado con su sobrino, o mejor, Dios lo llama a Abraham, se le pega a su padre y se le pega a su sobrino. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Soltarse, quitarlos. Hay cosas en tu vida que Dios te ha llamado y hay que quitar. No puedes andar con ellos, no puedes andar con ese lobo, no puedes andar con ese padre. Y esa fe solitaria. Y aunque la metáfora de la raíz continúa con la misma idea, Israel es sujetado a la raíz de Abraham. En otras palabras, la fe donde se forma un gran árbol que nutre las ramas que a su vez ellas deben dar fruto por separado, ya que la savia les alimenta y el tronco la sostiene. El sostenerse es ser en dos sentidos. Uno, en lo natural, porque en Abraham nació la nación judía, la simiente de Abraham en cuanto a la carne, pero también la simiente en lo espiritual. Eso Pablo lo ha dicho en su carta, ya lo hemos estudiado. Pero también se unen a ella en lo espiritual y no en lo carnal, los de la misma fe del patriarca. Y eso lo habla el apóstol Pablo. Nosotros en lo espiritual, porque en la simiente no podemos ser judíos. Esas personas que guardan la Torá, que observan la Taná o el Antiguo Testamento como la forma de acercarse a Dios. Mira, no pierdas tu tiempo, no es por obras. No es por obras. Abraham hizo obras, pero Dios no la tuvo en cuenta. Le tuvo en cuenta fue su fe. Si un árbol es sano, puro y vigoroso, se espera que así sean las ramas. Pero no fue así. Una raíz tiene una relación similar con el árbol que la primicia tiene con la masa de pan. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 11:16. Jeremías 11:16. El Señor te llamaba, dice Jeremías, verde árbol de oliva con frutos hermosos. Léelo otra vez. Yo no sé si está allá.
el Señor te llamaba verde árbol de oliva con frutos hermosos. Pero en medio de una fuerte tormenta, Él quemará ese árbol y sus ramas arderán. Así que la nación judía es representada por un olivo verde hermoso y de buen fruto, con una raíz, la raíz que era la fe del patriarca Abraham. En este lugar la referencia es sin duda a Abraham y a los patriarcas. Ellos son la raíz fundadora de la nación judía. Si ellos fueron santos, es de esperar que las ramas lejanas, que las ramas de ese olivo propio o descendencia también sean consideradas así. Así que la mención de la raíz y las ramas de un árbol la da el apóstol para hacer una ilustración de la relación en este tiempo. En ese tiempo los judíos y los gentiles como la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Te voy a hacer rápidamente una descripción entresacada de los versículos de Romanos capítulo 11. Empecemos, miremos a ver Romanos capítulo 11 y vamos a seguirlos todos en cadena hasta llegar al versículo número, acá voy mirando 25. Vamos a leerlos todos en carrera. A ver, descripción de la condición actual de Israel en el tiempo del apóstol Pablo. Romanos 11:1, vamos rápido todos en cadena. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Versículo 7. El que sigue. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Versículo número 11. El que sigue. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido insertado en su lugar de ellas, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese insertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esa bondad, pues la otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán insertados, pues poderoso es Dios para volverlos a insertar. Versículo 24. Pues si tú fuiste cortado, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste insertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán insertados en su propio olivo. Versículo 25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, una verdad revelada, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y aquí viene la profecía, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles. Esto tiene mucha materia. La plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud? El anticristo, el falso profeta. Vendrá Satanás a reinar. Ahí Israel se dará cuenta de que ya el Mesías vino. Pero es que la condición de Israel y tú no puedes ser igual. Yo no puedo darte palabras de elogio cuando tú estás mal. No, yo puedo darte el mensaje y llevarte al cielo con la palabra. Y tus sentimientos se florecen, pero ¿qué de tu vida realmente espiritual? Ya vimos que la riqueza no quiere decir que Dios está de tu lado. No, en ninguna manera. Mira lo que dice Jeremías 11:16. Seguimos en el mismo orden de los versículos. Jeremías 11:16. El Señor te llamaba, verde árbol de oliva con frutos hermosos, pero en medio de una fuerte tormenta Él quemará ese árbol y sus ramas arderán. Ahora mira lo que dice Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de las ramas es la mancha, generación torcida y perversa. Analicemos todo el sentido de lo que Dios quiere decir sobre la condición de su amado pueblo Israel, la esposa de Él. Hay una postura doctrinal que me llamó la atención y se la voy a compartir realmente tal y como lo escribió el autor. Su lugar no es lugar de sus hijos. Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. La corrupción no es suya. Entonces dice el comentarista, su lugar no es el lugar de hijos. Este versículo se traduce y se entiende de diversas maneras. Miremos. El comentarista Kennicott dice, son corrompidos, no son suyos, los hijos de la contaminación. El comentarista Ugigante dice, están corruptos, no son sus hijos, estaban borrachos. Ahora el comentarista del comentario del Samaritano, él dice lo siguiente, abro comillas, la interpretación que comúnmente se da a estas palabras es tan infundada como objetable. Los hijos de Dios tienen sus manchas, es decir, mancha significa pecado, sus pecados. Pero el pecado en ellos no es como el pecado de los demás. Ahí es donde muchos cristianos dicen, no, pero es un pecadito. Pecado es pecado. En los demás el pecado es sumamente pecaminoso, pero Dios no los ve. Los pecados de sus hijos, como los ve pecados de sus enemigos. O sea, en otras palabras, está diciendo, tú eres cristiano, pecaste, Dios no mira ese pecado como mira al que no conoce del Señor. No. Pecado es pecado. Pecado te aleja de Dios. Pecado puede destruir en determinado momento tu comunión con Dios. Entonces tú escribes en el Face, oro y no siento nada. Pues claro, porque estás en pecado, tienes que arrepentirte. La misericordia de Dios es nueva, sí, Dios te puede perdonar. Dios te puede salvar, pero el pecado trae consecuencias. O dígamelo a mí. Trae consecuencias. Desafortunadamente, para esta mala doctrina no hay fundamento para ella. El texto sagrado, que aunque muy oscuro, puede traducirse así. Recordemos, año 270 a.C., la Septuaginta, primera Biblia traducida del hebreo al griego. ¿Hubieron errores? Claro que hubieron errores. Hoy, con toda esta luz de comentarios, con toda esta luz de la tecnología, nos es fácil explicar. El versículo dice lo siguiente de Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de las ramas es la mancha. O sea, se está diciendo que en el olivo hay unas manchas que están con pecado. El apóstol dice, son desajadas.
Ahora miremos lo que quiere decir realmente el versículo. Israel se ha corrompido a sí mismo. Oh, ¿cómo así? Te lo voy a explicar. Al profundizar en el original hebreo, podemos comprenderlo mejor. Ellos, los israelitas, no son sus hijos. Y no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen mancha. ¿Mancha qué es? Pecado. Pecado. Así que el comentarista dice lo siguiente: la generación perversa y descarriada se ha tropezado con él y no son sus hijos a causa de su deformidad. ¿Por qué? La palabra mancha, que se repite en nuestra traducción, aparece solamente una vez en el original. Y la lectura marginal es mucho más preferible. Se ha corrompido. ¿Por qué se han corrompido? Porque no son los hijos de Dios. ¿Por qué tenían la mancha del pecado sobre ellos? Porque estaban manchados de iniquidad. En otras palabras, estaban marcados como idólatras. Por eso Dios lo renuncia. ¿Un cristiano puede perder su salvación? Hoy estoy convencido que sí. Más que convencido. Tú puedes perder tu salvación. Tú te crees un gran hombre de Dios, pero cometes pecado. Puedes perder tu salvación, porque si Dios viene y te toma en el pecado, estás alejado de Dios. Y si estás alejado de Dios, ¿para dónde vas? Para un lugar lejos de Dios. Por eso el Señor Jesús le decía a aquel rico, al rico de Pudón: allá tienen a los profetas, escúchenlo. Allá tienen a Moisés, escúchenlo. Allá tienen, oigan. Puede haber aquí una alusión a las marcas que los adoradores idólatras particulares tenían en diferentes partes de su cuerpo, más que todo en su frente. Y como la idolatría es el crimen del que aquí se les acusa, la mancha o marca que menciona puede referirse a una marca o estiva de su ídolo. Israel se había corrompido a sí mismo. Las diferentes sectas idolátricas o de Oriente se distinguen por sus marcas sectarias en sus respectivos ídolos. Estas marcas, particularmente en la frente, ascienden casi a los hindúes, especialmente entre dos sectas, los adoradores de Seva y los adoradores de Vishnu. Usted se ha visto que algunas mujeres se ponen un puntico en la mitad de la frente. Esa es una identidad a su ídolo. En muchos casos estas marcas se renuevan diariamente, porque tienen por irreligioso hacer cualquier rito sagrado a su Dios sin su marca en la frente. Las marcas son generalmente líneas horizontales y perpendiculares, medianas, lunas, círculos, hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24. Además vi un trono, y se sentaron sobre él los que recibieron la facultad de juzgar, es decir, las almas decapitadas mediante el testimonio de Jesús. O sea, Dios, la palabra, el verbo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. O conocido como el año agradable del Señor. La bestia marca a sus seguidores. Es algo que vamos a ver, que vamos, si Dios no ha venido, a vivir. Porque la profecía se ha de cumplir. Y probablemente Moisés se está refiriendo a esta costumbre de la gente idólatra de su propia época. Por eso
los hijos de Dios no tienen manchas de pecado, porque Cristo los salva de su pecado. Y su lema o marca no es superficial, sino es interior: santidad al Señor. Por ello debemos comprender la importancia del Antiguo Testamento desde la perspectiva histórica, teológica, cultural, donde vamos a escudriñar qué quiere decir su escritor. Y yo me he apasionado y créame que a veces me paso de leer, de estudiar, de profundizar, porque el misterio es una verdad revelada, mas no manifestada. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. La iglesia cristiana en la Tanakh era un misterio, o en el Antiguo Testamento. Te hablo así, pues porque he venido estudiando el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristocéntrica. No me he vuelto ni mesiánico, ni nada de eso, porque sé que la obra Cristo la consumió. Cuando Cristo dijo consumado es porque todo el Antiguo Testamento se cumplió en él. Así de fácil. Entonces, no digas, no, este pastor ahora, ay, se está volviendo, porque eso es fácil la gente de decir, ay, se está volviendo mesiánico, ay, Señor, Padre, sálvalo, Señor. No. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:10. La iglesia, un misterio en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:10 dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Miren lo que dicen los judíos. Inmerecida. ¿Para quién? Para los gentiles. Versículo número 11. Primera de Pedro 1:11. Se preguntaron a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano. O sea, Cristo está manifestado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo es la ley. El Antiguo Testamento no solo son rituales. Ojo. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Versículo número 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no era para ellos, sino para otros. El mensaje inmerecido no era para ellos, era para otros. Y ahora, esta buena noticia, dice el escritor, esta buena noticia, dijo el apóstol Pablo, esta buena noticia te dice hoy Dios a ti, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observaban con gran expectación cómo sucederían estas cosas. Versículo 13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo se reveló al mundo. Oh Padre Celestial, toca cada vida, Señor. Padre, rompe toda incredulidad, Señor. Aquellas personas que juegan con el cristianismo, aquellas personas que hoy son y mañana no son, corrompen su alma. Aquellas personas que piensan que pecar en la vida cristiana no es tan malo como pecar fuera de Cristo. Oh, mi hermano, el apóstol está diciendo en la carta a Pedro, Primera de Pedro, no Pablo, sino el escritor, está diciendo,
piensen con claridad y ejerzan el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por eso yo te hablo de Cristo y yo oraba hoy, le decía, Señor, parece mi mensaje la misma repetición de la repetidera. Pero Dios te está hablando y te está diciendo hoy a ti, no seas como el pueblo de Israel, que Dios le hablaba y Dios le hablaba y Israel no entendía, porque ellos pensaron, ellos se afianzaron, como muchos cristianos hoy se afianzan diciendo, yo soy cristiano, aleluya, y se persignan, yo soy cristiano, aleluya, y cargan la Biblia debajo del brazo, yo soy cristiano, mi hermano, y están mirando la oportunidad de robar a otro, de engañar a otro, de timar a otro, de murmurar de otro. Hubo un cantante que se atrevió a hablarle en pleno concierto a mucha gente de Cristo, y ya está en las redes con los santos, los de la aurora. Oh, no puede ser que el Señor tal haya hecho eso cuando no ha dejado el mundo. Hola, ejercite usted, como dice la Escritura, ejercite control propio. ¿Tú qué sabes de la obra que Dios está haciendo en otro? ¿Acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú eres juez? Con la misma vara que mides serás medido. Y todo lo que tú siembres también vas a recoger. El nombre de Cristo es levantado cada vez que una persona dice, mi vida estaba vacía, pero un día vino Cristo y la llenó. Y ahora empiezo a caminar. Yo recuerdo cuando nuestra sobrina empezó a caminar. Y ella gateaba sentada. Y eso era curioso. ¿Sí? Estoy hablando de nuestra amiga familiar. Ya. Cuando nuestro hijo mayor empezó a caminar, lo hizo bien. Entonces no todo el mundo comienza a caminar como tú quieres que camine. No, no es así. No, cada uno camina y nace en la vida cristiana como a Dios le place. Por eso Israel carnal no entendía. El apóstol no cesaba de anunciar el cumplimiento de lo que fue un misterio en los tiempos de los judíos, manifestado hoy. Ellos se consideraban estar bien por el mensaje que habían recibido. Y ellos pensaron que el mensaje de las buenas nuevas, el misterio, era una locura. Ellos mismos se corrompieron. Mira lo que dice por último Deuteronomio 4:15. Deuteronomio 4:15. El día en que Dios le habló, no vieron ninguna figura. Mira lo que dice la Biblia. El día en que Dios le habló, no vieron ninguna figura. Por lo tanto, no vayan a hacerse ídolos con forma de hombre o de mujer, ni animales, ni aves, ni reptiles o peces. Pero ellos, dentro de su propia razón, su alma alejada de Dios, solo podían decir, Dios está conmigo porque vengo de Abraham. A ver, hagamos memoria. Mi papá venía de fulano, de sultano. Sí, de Abraham. Entré. No. Por último, el Salmo 14:1 dice, Salmo 14:1, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo hacen, es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. No seas necio. Hoy, si tú me estás viendo, no pases tu dedo. Detente. Dios te ama y Dios desea tu salvación. No seas como el incrédulo Israel,
¿Qué hacía el incrédulo Israel? A ver, Moisés, ve tú, ve. Yo no. Deuteronomio 5:25. ¿Qué dice? Deuteronomio 5:25. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por este impotente fuego. Dice la Biblia que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, Sinaí significa carne, Sinaí significa pecado, porque ahí fue dada la ley. Cuando Dios descendió, destruyó, y dice la Biblia que caía, y todas las piedras y todo no soportaban la presencia de Dios. Israel ve eso y teme. Israel dice, no, Moisés, ve tú. Nosotros, no. ¿Para qué escuchar un mensaje, como alguien me decía? Es que tu mensaje es teológico. ¿Cuál teológico? De hablarte teología me enloquecería y te enloquecerías. Te estoy hablando de doctrina. Te estoy diciendo, necesitas asentar tu alma con la doctrina para que tus emociones y todo sea sujeto a la doctrina. Y así tú puedas crecer en una vida cristiana libre y solo como Abraham. Una fe solitaria. Él no se puso a pensar, ¿será que sí? Ay, a ver, ¿será que escuché bien? Oh Señor, así como Gedeón. Ay, habla, si el vellón está mojado y la tierra seca, eres tú. Ay, no, a ver, no, perdón, a ver. Si el vellón está seco y alrededor está mojado, eres tú. Ya no juegues más. Está en juego tu salvación. Recibe a Cristo y hoy serás salvo. Recibe la doctrina y tu vida crecerá. Recibe la doctrina y tu vida se fortalecerá. No más mensajes que eleven las emociones, y la emoción te dura lunes, martes, miércoles, y el jueves ya comenzó a fallar porque el viernes la carne te lleva a la discoteca y caíste. Ay, perdón, Señor, por mi culpa, Señor. Ay, Padre, perdóname, pero ay, ya llegó el domingo, sábado, domingo. Ay, Padre, el domingo, ay sí, Señor, yo voy el domingo, Señor, para que tú otra vez me perdones, me laves, Señor, y el que empezó la buena obra en mí es poderoso para terminarla, Señor. Entonces otro mensaje, y ay sí, claro, tengo la victoria, tengo todo lo que quiero porque el Señor lo ha provisto, y eso le dura lunes, martes, miércoles, no, ya empezó a fallar, y el jueves ya mundano, el viernes peor, pero entonces el sábado se desahoga su carne, su guayabo. Domingo otra vez a la iglesia. Oh, Señor, he tratado de cambiar, tú lo sabes, Señor, pero la carne es débil, dura, Señor, perdóname. Y Dios le dice, si el viernes en la discoteca te hubieras muerto alejado de mí, te hubieras ido lejos de mi presencia. Y lejos de la presencia, el salmista dijo, yo no quiero estar. Y hoy yo te digo, yo tampoco quiero estar. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra Dios la confirme y la reafirme en ti. Y tú puedas crecer. Y tú puedas echar raíz. ¿Por qué? Porque las raíces son las que sostienen el árbol en tiempo de dificultad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Juan Esteban, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.